¿Habéis oído alguna vez hablar de las llamadas leyes de hierro? Pues si no habéis oído hablar nunca de ellas, voy a dedicar los próximos minutos para que las conozcáis. Pero ya os advierto una cosa, las conocéis muy bien. Lo que pasa es que no sabéis que se denominan así o que desde el año 1911 Robert Mitchell, que fue el inventor, entre comillas, de esta expresión de leyes de hierro, en su libro publicado pocos años después, titulado Los partidos políticos, pues acuñó esta expresión, este término, que ya os adelanto, está absolutamente vigente en el momento en que estamos viviendo. Todos sabemos que el hierro es uno de los metales más duros que existen en la naturaleza. Se caracteriza porque es prácticamente inmaleable, es prácticamente, irrompible, es prácticamente, tremendamente duro, en definitiva. Sin embargo, quienes han utilizado esta expresión para acuñar eso de las leyes de hierro en referencia a este metal, se olvidan de una cosa. Es verdad que el hierro es un metal durísimo, es verdad. Pero también se puede fundir. Se puede fundir a la temperatura de 1538 grados centígrados. Es decir, que ni siquiera el hierro es inmoldeable. También al hierro se le puede, de alguna manera, meter mano. No reconozco autoridad infalible. Una fe semejante sería fatal a mi razón, a mi voluntad, a mi libertad. Me transformaría inmediatamente en un esclavo estúpido y en un instrumento de la voluntad de otros y de los intereses ajenos. Esto que acabo de leeros es una frase mítica de uno de los padres del anarquismo, concretamente de Mijaíl Alexandrovich Bakunin. Y viene muy a colación con lo que voy a contaros a continuación, porque esto de las leyes del hierro de las oligarquías, hay leyes de hierro de la economía, leyes de hierro de la sociología, pero yo voy a centrarme ahora en las leyes de hierro de las oligarquías y muy concretamente en las leyes de hierro que tienen que ver con los partidos políticos. Bienvenidos amigos a La Ventana Esmeralda, gracias por estar ahí, soy Antonio Muñoz, de verdad. Muchas gracias por todo, por vuestro apoyo, por vuestra solidaridad y, por seguirme, que yo creo que es algo importante. Seguir a este canal, porque ni a Antonio ni a nadie hay que seguirle como si fuera una especie de apóstol o de líder o de vidente. Nada de eso. Nada de eso. Vosotros seguís un canal que es La Ventana Esmeralda porque os gusta la forma que La Ventana Esmeralda tiene de transmitiros ciertas informaciones. Nada más que eso. Mirad, las leyes de hierro de las oligarquías de Robert Mitchell, como digo, del año 1911, explican el mal funcionamiento de los partidos políticos, explica el mal funcionamiento del sistema democrático tal y como lo tenemos concebido. Y es que todo tiene que ver, amigos míos, con algo que se llama organización. Habrá quien sostenga la tesis de que es imprescindible organizarse para alcanzar ciertos fines. Bueno, podría ser. No obstante, sería debatible y sería un tema que daría mucho juego. Pero cuando hablamos de organizaciones de carácter político, de organizaciones de carácter administrativo, cuando hablamos de organizaciones de tipo religioso, sindical o incluso militar, estamos hablando de todo
menos de democracia. Sí, por mucho que la Constitución española diga y garantice que el funcionamiento de los partidos políticos sea democrático. Esto es falso, esto es una mentira colosal, una más de las que está repleto, pues ese texto constitucional al que yo he denominado tantas veces y vuelvo a denominar como panfleto. He dicho antes que las leyes del hierro de la oligarquía, o de las oligarquías, están plenamente vigentes. El poder corrompe. El poder corrompe. Esto sí que es una ley de hierro. Esto es innegable. Esto es universal. Esto es atemporal. Esto no lo cuestiona ni lo discute nadie. Veamos un ejemplo. Muchos de vosotros estáis pensando en cómo son pues todos esos políticos, todos esos líderes populares que están en las calles y que cómo es posible que después se transformen, experimenten una auténtica metamorfosis cuando se integran en una organización política. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que sucede? Da igual el color que tenga esa organización política, porque eso trasciende los colores y las ideologías. Mirad, puede ocurrir, y de hecho creo que ha ocurrido, que haya gente que con su mejor intención pues empiece a participar en acciones de carácter popular, de carácter colectivo, y finalmente, con grandes ideas y con muy buenos principios, pues crea honestamente que ha llegado el momento de integrarse en un partido político, nuevo o en alguno de los existentes. Bueno, pues partiendo de la base de que puede haber una buena intencionalidad en esa persona, en el momento que se integra en una organización política, se ha acabado la historia, amigos. Se ha acabado la historia. Porque cualquier forma de organización no es que tienda, sino que se termina burocratizando, jerarquizando. Y el que así se integra en una organización donde esto ocurre, pues ¿qué es lo que pasa? Que quien tenía buenos principios o una ética se olvida de ella, se perpetúa en esa organización, se garantiza la posibilidad de permanecer en ella el máximo tiempo posible, de sucederse incluso con amigos o amiguitos o amigotes, y de vivir de espaldas a la realidad que le dio alas para integrarse en esa organización. Y cuando uno se organiza o se integra en una organización de este tipo, que se burocratiza, que se jerarquiza, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que sucede? Que al final esa persona pues tiende a considerarse como que está pues más allá del bien y del mal, como que los de la calle son los de la calle y yo o nosotros somos nosotros. Y eso ocurre, amigos. Ha ocurrido y si nadie lo remedia va a seguir sucediendo. Y yo creo que no tanto por el hecho de que forma parte de la esencia humana ese modo de actuar o de comportarse, sino porque el sistema tal y como está montado, pues no da ninguna opción y lo que hace es aniquilar cualquier principio de carácter ético que pueda tener bien intencionado aquel que estaba fuera de la política, que estaba fuera de los partidos políticos, que estaba fuera de este tipo de organizaciones y terminó integrándose en ellas. Porque lo que pasa ahí es que, al final, pues se produce un fenómeno por todos muy bien conocido. Se llama corrupción. Porque ese tipo de organizaciones políticas, que son todo menos democráticas, porque ya se garantiza el sistema para que sea una minoría la que
decida qué es lo que se tiene que hacer, pues produce efectos como puede ser, por ejemplo, el de la cleptocracia. ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, pues eso significa que vamos a ver qué chanchullos hacemos, vamos a ver de qué forma nos podemos aprovechar al máximo mientras estemos en la organización en la que estamos y hagamos lo posible por mantenernos todo el tiempo que haga falta. Cleptocracia y nepotismo. Sí, vamos a asegurarnos de que además, en tanto yo esté, pues tenga a mi lado amigos, familiares, conocidos o todo tipo de gente a la que le deba o me deba favores. Y voy más lejos, cuando yo ya no esté en esa organización, pues que estén mis hijos, que estén mis nietos, que esté no sé quién, que esté no sé cuál, que se garantice y se perpetúe el apellido. ¿Verdad que habéis visto algo de esto en el mundo de la política de este país, llamado todavía España? ¿A que sí, verdad? ¿Verdad que lo habéis visto? No voy a dar ningún nombre ni ningún apellido, pero hay muchos, muchísimos. Y además, es que esta es una historia repetida, ¿eh? Es una historia repetida porque, como he dicho antes, se trata de una ley de hierro. Una ley atemporal, una ley universal y una ley, además, inmoleable. Aunque de esto habría mucho que hablar, y ahora hablaré al final, sobre todo en el último minuto, porque el hierro, como he dicho antes, también se puede fundir. También. Por eso, esa expresión de leyes de hierro, en el sentido de que no se puede de ninguna de las maneras manipular eso, por lo extremadamente duro del metal, no es cierto. No, no lo es. Bien, amigos, toda sociedad se ha regido siempre, toda sociedad organizada, insisto, sea una comunidad religiosa, sindical, política, militar, de lo que sea, se ha regido siempre por una especie de aristocracia gobernante. Esos que se creen que están por encima del bien y del mal. Es verdad que hay algunas teorías, si nos remontamos a la antigua Grecia, donde se hablaba de que podría existir el gobierno de los sabios. Pero claro, era un gobierno de minoría. Sí. Pero es que eso no tiene nada que ver con las minorías aristocráticas, entre comillas, que nos gobiernan de verdad, a las que estamos tan acostumbrados a ver. Porque esos no son sabios. Esos son unos chupóteros, unos abrazafarolas y unos correveidiles, haciendo gala de esas expresiones acuñadas por mi admirado José María García, que lo que hacen única y exclusivamente es vivir a costa del súbdito, que no tanto ciudadano. Reírse de ellos sistemáticamente, cada día y sobre todo aquellas jornadas donde se convoca a las urnas a la gente para que aparentemente decida algo, que no decide absolutamente nada. Pues bien, esta es la realidad. Y es que no ha cambiado nada. En ese sentido sí está bien puesto el término leyes de hierro. Por ejemplo, cuando tiene lugar la Revolución Francesa en el año 1789, los grandes líderes que habían propiciado y liderado el movimiento popular terminan en la convención. ¿Y cómo terminan? ¿Cómo terminan? Terminan engullidos, como ha pasado siempre, por la organización política, por el partido político, por el Estado al final. Engullidos. ¿Qué pasó con la revolución bolchevique de octubre de 1917? Pasó lo mismo. Pasó exactamente lo mismo. Los que iban a cambiarlo todo, los que iban a hacer valer los derechos del pueblo, se olvidaron de todo, o de casi todo, y lo primero que hicieron
fue imponer una férrea dictadura. Incluso, hablando de burocratización, quiero hacer referencia a que tanto Lenin como León Trotsky se opusieron fuertemente a la burocratización del partido bolchevique, cosa que no hizo Stalin, y por eso pasó lo que pasó. Pues yo creo que con esto es suficiente para que tengáis motivo para haceros algunas reflexiones. Lo único que quiero terminar diciendo es que amigos, las leyes de hierro, como he dicho antes, el hierro se puede fundir. Se puede fundir. Y aunque ellos mandan porque nosotros obedecemos, como decía el gran escritor francés Albert Camus, aunque eso sea una verdad como un templo, y aunque sea cierto también que ejercer el poder corrompe y someterse al poder degrada, como decía Mikhail Alexandrovich Bakunin, también es verdad que todo esto puede cambiar. Yo ya sé que alguno me tildará de idealista, alguno me calificará de utópico, pero el pensamiento anarquista, el pensamiento libertario, el pensamiento ácrata, ha creído siempre en un modelo de sociedad y una manera de organizarse diferentes, que nada tienen que ver con las burocratizaciones, ni con los líderes profesionales, ni con la corrupción. Nada que ver. Por tanto, eso de que las leyes de hierro de las oligarquías son inexorables y no se pueden cambiar y van a estar así hasta que el ser humano pues deje de estar sobre la faz de la Tierra, no es verdad. O podría no serlo. Nosotros creemos que no es verdad. Y tal es así que la única manera o la única forma de organizarse, entre comillas, que no se ha dado todavía más que en pequeños grupúsculos y en pequeños o breves momentos de la historia en ciertos lugares muy concretos, ha sido la manera o la forma de organizarse de manera libertaria. Eso solamente será posible en el momento en que el grado de conciencia de los individuos, que no súbditos ni tampoco ciudadanos, individuos, llegue a tal punto que hagan de la libertad su principal razón de ser y su leitmotiv vital. Solo entonces, y estamos muy lejos de alcanzar ese momento, podríamos verificar, podríamos probar si ese tipo o esa manera de organizarnos, entre comillas, de una manera libertaria, sería factible o no lo sería. De momento está por ver, está por probar. Y hay una cosa con la que termino. No solo está por ver y también está por probar, sino que la tienen tanto miedo a que podamos probarla, que lo que han hecho y siguen haciendo es denostar a cualquier idea de carácter intelectual, filosófica o política que abogue por el anarquismo o una sociedad de carácter ácrata o libertario. Creo que es suficiente, amigos. Gracias por estar ahí, de verdad, os emplazo a el próximo vídeo. Salud y libertad para todos.